Hemos vuelto. Muchas gracias por apoyarnos en esta pequeña encuesta. Siempre son muy importantes porque también los llevan a la reflexión. Parte de ellas son en general qué pasa con su dinero, cuánto están dispuestos a ahorrar para mantenerse en el tiempo. Son preguntas bien interesantes y claves también para poder resolver el día de mañana nuestra situación financiera. Para continuar, y en esta mañana quiero traer a ustedes a Luisa Tejada, experta en finanzas personales, CEO del proyecto Mi Libertad Financiera, escritora de 2 libros, Cómo salir de la deuda sin morir en el intento y 60 consejos prácticos para crear riqueza. Bienvenida, Luisa, muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos. La dejo delante de toda esta audiencia, esta gran audiencia de más de 200 personas. Eso es, para nosotros es muy importante. Luisa, por favor, bienvenida. Adelante. Hola, buenos días, buenos días. Déjame ver si puedo habilitar mi video, que veo aquí que no puedo habilitarlo. Si me permiten, hola, ¿cómo estamos? Vemos. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todas las personas que se conectan. Y me imagino también que hay personas quizás internacionales en el día de hoy aquí. Así que para mí de verdad que es un placer, un grato placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir mis conocimientos con cada uno de ustedes. Darle las gracias a Caudal por la invitación y también felicitar a Joaquín por esa excelente exposición que ha brindado en el día de hoy, que estoy segurísima que muchísimo de lo que estamos aquí vamos a aprovechar esos tips, esas ideas prácticas y claro, mejorar nuestras finanzas. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para entonces darle inicio formal a mi presentación y a lo que veremos en el día de hoy con ustedes. Y bien, como ya mencionaron, mi nombre es Luisa Tejada. Ya tengo varios años educando, formando en el sector de las finanzas personales, principalmente ayudando a personas a mejorar sus finanzas y con esto buscar el camino para lograr la libertad financiera. Así que vamos hoy a hablar específicamente de dos métodos eficaces para salir de deudas. Porque si bien es cierto, como ya sabemos y como mostró Joaquín aquí, las deudas es un caso que muchas veces la mayoría de las personas pues atravesamos y es importante ver cómo podemos salir de esa situación financiera. Entonces vamos a ver. Quizás te preguntes cómo llegaste hasta aquí. Esa es una pregunta que nos hacemos luego de que ya tenemos las deudas hasta tenemos muchísimo tiempo, lamentablemente, envuelto en esta situación y quizás nos hacemos la pregunta, ¿tienes un problema que te aqueja? ¿Tienes una situación en la que te quedas pensando cómo fue que llegué hasta aquí? Pero lo importante es, de alguna manera, reconocer que tienes una situación financiera, reconocer que, de alguna manera, quizás no has tomado decisiones correctas y a partir de allí, pues, un plan para poder resolver esa situación. Sabemos y tenemos claro de que el dinero es un tema tabú. El dinero, tanto como las religiones, el deporte, la política, es un tema que afecta y que, como vemos, bien es cierto, en el sistema educativo, lamentablemente no tenemos ese empuje, esa ayuda que nos permita poder tomar decisiones acertadas y bien fundadas respecto al dinero. Y por esta razón muchas veces cometemos tantos errores que luego llega un momento en que hacemos un stop y decimos que queremos salir de alguna manera de esta situación. Entonces, llegaste hasta aquí pues, por decisiones que tomaste, porque estas decisiones de alguna manera ponen en causa un efecto y las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Todas las decisiones que tomamos, pues eso pone en efecto. Positivas o negativas, que si bien es cierto, pueden ayudarnos a seguir adelante o al contrario nos pueden retrasar. Y en el caso de las deudas, cuando estamos al alboroto, cuando estamos ya con las deudas hasta el tope, con situaciones que lamentablemente no nos dan esa tranquilidad, que no podemos dormir bien en las noches, que nos sentimos así un poco nublados, no podemos pensar adecuadamente, porque eso pasa con las deudas, cuando tenemos estas situaciones, no podemos pensar adecuadamente, tenemos un nublaje y de alguna manera, esto es lo que sucede con ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar?
Si ya tienes mucho tiempo, que llevas tiempo ya acumulando deudas, este es el momento ya de empezar a hacer ese autoanálisis y empezar ya a... Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues queda claro que las decisiones que has tomado pues han sido decisiones erróneas y por esta razón vamos a iniciar esta parte de cómo es que tú puedes salir de ese embarque, cómo es que tú puedes utilizar un método que te ayude a salir de esas deudas tediosas que lamentablemente no nos dejan dormir en las noches. Porque yo creé el libro Cómo salir de deudas sin morir en el intento, fue mi primer ebook que he creado ya hace 2 años y fue precisamente por eso, porque la mayoría de las personas que me escribían por Instagram, la mayoría de las personas que me escribían por correo electrónico, la principal queja era esa, o sea, Luisa, ¿cómo salgo de deuda? ¿Qué hago? Estoy en un camino sin salida. Y eso a veces cuando tenemos tantas deudas que lamentablemente no nos dejan avanzar y es por esta razón que quiero mostrarle entonces la parte de los métodos. Y bueno, básicamente es importante tener claro cuáles son esas razones principales por las cuales nos endeudamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tomamos esas decisiones erradas? ¿Qué es lo que pasa ahí detrás? Pues hay varios motivos. Y el primero de todos es el tema de la educación financiera. A mayor educación financiera, pues mayor probabilidad de que tú puedas gestionar de manera efectiva. O sea, que puedas gestionar, puedas crear el hábito del ahorro, puedas invertir. La falta de educación financiera es un mal común. Como ya mencioné, no tenemos lamentablemente en el sistema educativo de alguna manera una tabla sobre educación financiera y esto nos ha afectado a muchísima gente. De hecho, en una gran medida a americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación financiera, de alguna manera, tenemos de forma innata, pues, buscarnos nosotros. Debemos buscar la vuelta, o sea, estudiar educación financiera, participar en talleres como este. O sea, este es un gran paso, es una gran decisión haber estado aquí. O sea, tú tomar la decisión de estar aquí en el día de hoy, educándote sobre finanzas, de cómo salir de deudas. Y este es un gran paso. Y por esta razón, esa falta de educación financiera hace que lamentablemente pues mucha gente se endeude porque no tiene claro qué tiene que hacer con su dinero. Y cada chelito que entra, como dijo Joaquín, pues de una vez le busca la vuelta de cómo gastarlo. Eso es lo que pasa, porque tenemos la mentalidad pensada en gastos, en gastar ese dinero. Y bueno, otra razón principal de por qué la gente se endeuda, pues son las malas decisiones. Ya nuestro querido Joaquín lo mencionó, explicó el tema de las decisiones, de que muchas veces tomamos decisiones erradas y esto hace que lamentablemente se haga un efecto de bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega un momento en que es incontrolable la cantidad de deudas que tenemos y esto pues entonces empezamos a buscar ayuda. También la negatividad. Imagínense que muchas personas, pues bien, que deciden hacer una deuda simplemente, como se mencionó ahorita, porque entienden que se lo merecen. Yo me merezco este vehículo, yo me merezco estas vacaciones, me merezco esta casa, y entonces hacemos deudas muchas veces con tema de que el dinero está hecho, como se mencionó, o porque simplemente no voy a resolver nada con 2 pesos que me entre. Un chin más, un chin menos, como decimos en buen dominicano, no hace la diferencia. Y por esa razón muchas veces la gente también se endeuda, porque no hace mucho, no hace poco con el dinero que le va a entrar. Y así hay un sinnúmero de frases que entran a tu subconsciente y por esta razón entonces decides endeudarte, porque tienes la negatividad y consideras de que lamentablemente ya no hay nada que hacer, ya estás jodido, por ejemplo, como decimos en buen dominicano, y ya ¿qué más da? Pues me sigo endeudando, no hay vuelta atrás. Falta de presupuesto. Otra razón principal por la que la gente se endeuda, y quiero que pongan ojo a esto, es importantísimo que lo tomen en cuenta, si pueden tomar notas, pues mucho mejor. El tema del presupuesto es básico, es súper importante. ¿Por qué? Porque un presupuesto anticipado de tus ingresos y gastos. ¿Qué te brinda un presupuesto? Te brinda control y planificación, algo que muchas veces no tenemos y es la razón por la que muchas veces nos endeudamos. Porque si bien es cierto, el presupuesto te da como ese mapa de GPS que te va a permitir a ti tú poder saber qué estás haciendo con tu dinero, qué entra y qué sale de tu bolsillo. Entonces, cuando no tenemos ese presupuesto, pues estamos en un barco sin un rumbo fijo, por decirlo de alguna manera. Estamos en un barco sin un rumbo fijo, sin saber hacia dónde vamos. Por esta razón, si tienes tu presupuesto, pues esto te va a ayudar muchísimo a tu poder tener ese mapa, esa guía
que te permita saber en qué gastas el dinero y cuánto ingresas, cuántos son tus ingresos y cuánto gastas. Así que para esta parte les voy a recomendar que vayan a la plataforma de Caudal. Ahí vamos a tener la plataforma de presupuesto, se pueden inscribir y ahí van a tener un taller que les va a explicar paso a paso cómo hacer su presupuesto, porque como les menciono, esta parte es súper importante y es clave, que más explico cuando estoy trabajando con el tema de las deudas, el presupuesto, porque de allí precisamente va a salir dinero para poder salir de esas deudas tediosas. Así que por favor anoten eso por ahí. También tenemos el tema del plan, o sea, un plan y una meta. La mayoría de las personas andamos sin un plan, sin un objetivo. Y esto de verdad que es súper importante. Es importante que tú tengas un plan, que tengas una meta a lograr. ¿Por qué? Porque si tú tienes una meta, si quieres alcanzar algún sueño, esto te va a permitir que tú te planifiques y que trabajes por ello. Y cuando llegan esos momentos en que tú quieras endeudarte, tú lo piensas, o sea, lo piensas una y otra vez. Que no, espérate, no darme con tal artículo porque tengo este plan, quiero lograr esta meta y si me endeudo con esto, pues se va a retrasar mi meta. Entonces, por esta razón es importante que podamos tener una meta y esto también te va a permitir en gran medida, pues, tu poder alcanzar esas metas financieras y de alguna manera evadir las deudas esas situaciones en las que tú decides tomar ese préstamo para hacer cualquier cosa y por ahí también te puedes ayudar muchísimo. Otra razón súper importante que tenemos aquí es gastar más de tus ingresos. Yo le llamo la Ley General de las Finanzas, así le llamo, no gastar más de tus ingresos, es la ley. ¿Por qué? Porque de allí deriva todo. Cuando tú gastas más de tus ingresos, lógicamente, por un tema de lógica, por un tema matemática simple, pues vas a tener que endeudarte para poder llegar a fin de mes. Pongamos un ejemplo. Si tus ingresos mensuales, por ejemplo, son 40,000 pesos mensuales, vamos a poner un ejemplo, y tú en tu día a día, cuando sumas a fin de mes, tus gastos superan esa cantidad, tus gastos son, por ejemplo, 48,000 pesos, ¿qué va a pasar? Que esos 8,000 pesos que no tienes vas a tener que endeudarte para poder resolver. Así que ojo con esto. Es importante que tus gastos estén muy por debajo de tus ingresos, para que esto te permita tener un rejuego, para que puedas ahorrar y para que finanzas saludables. De lo contrario, deberás sí o sí de tener que endeudarte para poder cubrir esos 8,000 pesos de más que gastaste que no estaban en tu presupuesto. Hay que resolver. Así que ojo con esto también. No ahorrar. Esta es otra situación, este es otro hábito súper importante que una vez que tú decides hacer que tus finanzas funcionen, una vez que tú decides que tus finanzas estén en orden, es importante que tú puedas de alguna manera crear el hábito del ahorro. ¿Esto por qué? Pues porque el ahorro es de alguna manera una puerta de enlace al mundo de las inversiones, es un pago a tu futuro y es la mera realidad de que efectivamente estás tomando tus finanzas en serio y que vas en serio a ahorrar y a poner tus finanzas en orden. Cuando tú empiezas a ahorrar, ahí queda claro de que tú quieres hacer un cambio de hábito en mejorar tus finanzas. Por ahí empieza todo. Cuando veo a una persona que empieza a ahorrar, que ya está destinando por al menos el 10% de sus ingresos a ahorro, pues por ahí empieza a funcionar mucho mejor. ¿Y qué pasa con esto? Que esto te va a dar holgura y te va a dar facilidad de que si se presenta cualquier situación, pues el ahorro, y ahí incluyo entonces el tema de no tener un fondo de emergencia. Señores, de verdad que el tema del fondo de emergencia también es súper importante, muy importante. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero de 3 a 6 meses. ¿Y para qué es este dinero? Pues para imprevistos, para situaciones no esperadas, para pérdida de empleo. Y por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, pues nos dimos cuenta de qué tan importante es el tema del fondo de emergencia. Mucha gente me escribieron, me dijeron, Luisa, ahora sí entendí por qué es tan importante tener un fondo de emergencia. Mucha gente me escribió y me dijo, y fue porque se vio la situación de que mucha gente se quedó sin empleo ahora en plena pandemia y no tenía ni siquiera para cubrir 3 meses de sus gastos fijos. Fue una situación muy complicada y que de hecho ayudó a mucha gente a tomar conciencia al respecto y a ahorrar para crear ese fondo de emergencia. Entonces, ¿qué sucede también con esto? Pues que cuando se presenta una situación de imprevisto, algo que no estaba planificado,
y tú tienes ese fondo de emergencia ahí disponible. Imagínate que se te dañó, qué sé yo, el celular, la nevera, algo imprescindible en la casa, que es poder subsistir, imagínate. Entonces se presenta este imprevisto que no estaba planificado y tú tomas del fondo de emergencia para poder resolver esa situación financiera. A mí, de hecho, me han pasado situaciones con artículos, por ejemplo, del hogar, y gracias a ese fondo de emergencia he podido resolver sin tener que ponerle la mano a ese dinero de ese presupuesto, sin tener que alterar el presupuesto. Y esto es gracias a que ya ese hábito de ahorrar lo tengo, y esto me ha permitido crear ese fondo de emergencia que está ahí disponible para cuando se presenten situaciones inesperadas, planificadas. Ahora bien, cuando no tienes ese fondo de emergencia, cuando gastas más de tus ingresos, no tienes ese presupuesto mensual y se presentan imprevistos, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de las personas cuando no tenemos ese dinerito ahí bajo el colchón, como decimos en buen dominicano? Pues nos endeudamos. Buscamos al prestamista que presta un 20% mensual o un 15% con un corre-corre para poder resolver esa situación que se presentó, que no la teníamos planificada y que lamentablemente tampoco tenemos ese fondo para poder resolverla. ¿Y qué sucede luego? Pues entonces, como decía Joaquín ahorita, hay que ver si económicamente tú estás preparado para asumir esa nueva deuda con ese prestamista, que muy probablemente que no, porque si gastas más de tus ingresos, pues no hay holgura, no hay un espacio en el que tú puedas de alguna manera poder salir de esa deuda que incurriste, esa nueva deuda que no estaba planificada y que por la falta de ese fondo de emergencia. Así que de verdad es importante que piensen en esto, creo que lo tomen en consideración, lo tomen en nota, porque el fondo de emergencia de verdad que te va a servir y te va a permitir a que no tengas que endeudarte por demás, que no tengas que endeudarte para poder salir de una situación inesperada. Luego tenemos el mal uso de las tarjetas de crédito. Este también es otro tema que lo voy a tocar brevemente porque de verdad es un tema completo. El tema de las tarjetas de crédito es un tema que afecta a la mayoría de las personas. De hecho, a mí, mi primera tarjeta de crédito, yo pensé que era un regalo del banco. Yo estaba con esa tarjeta de crédito que de verdad que pensaba que era un regalo, señores. La primera vez que yo recibí esa tarjeta de crédito, pues yo empecé a dar tarjetazos en las tiendas y era como una satisfacción que uno tiene con eso al verse en ese momento en que tú agarras y firmas ese voucher. Por lo menos yo lo sentí así. No sé si a ustedes le ha pasado. Entonces, ¿qué pasa con las tarjetas de crédito? Que lamentablemente no es tu dinero, es un dinero prestado del banco, no es una extensión de tus ingresos, es un dinero que te facilita el banco para que tú puedas hacer pagos sin tener que utilizar efectivo. Obviamente eso es la tarjeta de crédito. Lamentablemente le hemos dado un mal uso, pensamos que es dinero extra, entonces gastamos el dinero de nuestros ingresos y adicional a eso, pues también gastamos el dinero de las tarjetas de crédito. ¿Y qué pasa con las tarjetas de crédito? Pues sencillamente, lamentablemente, en las tasas de intereses que cobran las tarjetas de crédito es lo más alto que hay a nivel de instrumentos financieros. Y por esta razón, pues lamentablemente, la mayoría de las deudas que tenemos derivan de las tarjetas de crédito. Porque estas sí de verdad que tiene un efecto de bola de nieve que crece, crece, crece y crece, se reproduce. Y si no le ponemos freno, pues difícilmente podamos salir de ellas. Así que por favor, importante tener esto en cuenta, anótenlo por ahí. Las tarjetas de créditos no son una extensión de tus ingresos. Y es importante que podamos frenarla de alguna manera para poder avanzar y salir de las deudas. Ahora bien, vamos ahora al grano. ¿Cuáles son esos métodos que tenemos aquí para salir de deudas? Pues existen dos. Hay dos métodos. El método bola de nieve y el método avalancha. Quiero decirles que es importante, y me alegra de verdad que estén aquí con nosotros en el día de hoy, y es importante que sepan que lo que van a aprender con estos métodos, lo más importante es ponerlo en práctica. El conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es el verdadero poder. Yo he visto muchas personas pasar por talleres y sí, efectivamente salen súper emocionados queriendo hacer de estos conocimientos la práctica, pero luego de algunas semanas se desmotivan. Y quiero que les quede claro que si tú en el día de hoy tienes un objetivo, si tienes un sueño claro, si tú sabes que el tema de las deudas te está afectando, que quieres salir de ellas, que quieres tener paz financiera, que quieres tener tranquilidad, porque de verdad te lo digo yo, eso no tiene precio. ¿Sí?
O sea, yo tuve deudas de tarjetas de crédito y recuerdo perfectamente que ni siquiera muchas veces me daba para pagar el pago mínimo porque era demasiado. Y sé cómo se siente, sé cómo se siente tener esa situación financiera tan difícil que no te permite siquiera pensar con claridad. Así que si tú en el día de hoy quieres salir de deuda, es importante que tomes esto en cuenta y que efectivamente recuerdes tu objetivo y pongas en práctica todo lo que vamos a hablar aquí para poder salir de deudas. ¿De acuerdo? Pues bueno, seguimos entonces. Este es uno de los métodos más famosos. Este método bola de nieve fue mencionado vez por Dave Ramsey. Dave Ramsey es una persona, es un autor, es un multimillonario estadounidense. Tiene un libro que se llama La transformación total de su dinero, que se lo recomiendo a todos los que están aquí esta mañana. Es un libro muy bueno que te va a ayudar muchísimo. Y él quedó en la bancarrota. Dave Ramsey quedó en la bancarrota total. Luego de varias veces de verse en una situación muy complicada, una situación de finanzas, financiera muy complicada, pues pudo levantarse, pudo resurgir como el ave fénix y actualmente es millonario. Y él con este método pudo saldar muchísimas de sus deudas y siempre anda por ahí explicando en seminarios, en talleres, cómo para poder tener una vida financiera saludable. Así que bueno, el método de bola de nieve consiste básicamente en tú enumerar todas las deudas que tienes. Tú vas a enumerar todas esas deudas tediosas que tienes y la vas a listar en orden colocando las deudas de menor monto primero. De esta manera tú vas a hacer con el método bola de nieve. Vas a colocar estas deudas con la de menor monto primero y luego vas a hacer pagos a cada una de tus deudas y le vas a pagar un extra a la deuda de menor monto, para de esta manera irle cada vez reduciendo la deuda de menor monto hasta que la termines, y una vez termines esta deuda de menor monto, pues continúas con la siguiente deuda de menor monto y así hasta que acabes. Este es el método bola de nieve, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los pasos. Paso número 1, haz un listado enumerando todas tus deudas de menor a mayor, sin importar la tasa de interés. O sea, vas a enumerarla con el monto menor. Paso número 2. Luego, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a realizar pagos mínimos a todas y cada una. Paso número 3. Paga un extra, lo más que puedas, a la deuda más pequeña. Eso vas a hacer. Y paso número 4, repite los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Si quieren tomar notas, hacerle print screen a la pantalla, pues lo pueden hacer. De igual manera va a quedar grabada esta presentación, porque quiero que anoten eso y puedan llevárselo hoy para empezar a ponerlo en práctica desde ya, para que puedan listar todas las deudas que tienen, lo que estamos aquí en el día de hoy, y bueno, puedan en práctica uno de los 2 métodos que vamos a estar explicando. Y el bola de nieve es uno de ellos. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que esto, ¿verdad? Es importante hacer un ejercicio porque de alguna manera vale mucho más que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a poner este ejemplo. Imaginemos que tenemos el ejemplo del método bola de nieve y que ustedes en el día de hoy pues quieren avanzar con este método, ¿verdad? Vamos a tener el listado de deudas. Vamos a tener este listado. Ejemplo, método bola de nieve. Imagínate que tienes la primera deuda, que es de tarjeta de crédito, con 500 pesos. Esto es un ejemplo cualquiera, con pago mínimo de 75 pesos. Y la tasa de interés de un 7%. Luego tienes el préstamo número 2, préstamo cooperativa, que son de 3,000 pesos. Y pagas el mínimo de 330 cada mes. Tasa de interés de un 5%. Luego un préstamo personal de 9,600 pesos. Pago mínimo 1,000. Tasa de interés 25%. Luego tenemos el número 4, préstamo de vehículo. Este tiene un monto de 20,000 pesos, un mínimo 2,400 y la tasa de interés de un 15%, ¿verdad? Ahí tenemos el total, el pago mínimo de cada una y la tasa de interés. Como ven aquí en la pantalla, podemos visualizar de que la tarjeta de crédito es la deuda que tiene el monto menor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a enfocarnos en esa deuda para poder eliminarla. Vamos a hacer eso. Imaginemos que vamos a iniciar con el monto de 500 y que le vamos a hacer el pago mínimo a cada uno. Es muy probable que te preguntes
¿qué hago, Luisa? O sea, yo puedo pagar el mínimo a cada una, pero no tengo el extra, no tengo ese dinero extra para poder hacer una deuda menor. Quizás esa sea una de las preguntas que nos hacemos al momento de aplicar este método. Entonces te digo, mira, no necesariamente necesitas generar ingresos extras para poder abonar a esa deuda, ese extra que tú estás, para poder eliminarla. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces en el presupuesto hay dinero fugaz. Hay unos pequeños gastos hormigas, que así le llamamos, que se llevan tu dinero y que tú... O sea que antes de tú empezar a aplicar el método bola de nieve, es importantísimo que puedas hacer tu presupuesto. Y aprovechemos ahora que estamos a principio del mes de octubre para iniciar ese presupuesto que nos va a permitir ver qué estamos haciendo con nuestro dinero, cuáles son esos gastos fijos que tenemos, gastos variables que tenemos y cuáles son esos ingresos que recibimos mes a mes. Cuando tú hagas esa revisión, cuando tú hagas ese presupuesto, cuando hagas el ejercicio, vas a poder darte cuenta de que hay muchísimo dinero que muchas veces se va y que no estabas contemplado y que de hecho tú no te habías dado cuenta. ¿Pero por qué no te habías dado cuenta? Porque no estabas escribiendo todo lo que haces con tu dinero. Y como lo tienes simplemente en el día a día, pues muchas veces no nos damos allí. De allí precisamente tú puedes sacar muchísimo dinero para pagar el extra. Gente, por ejemplo, que paga suscripciones, paga mensualidades de productos que ni usan y que cuando se ponen a hacer el presupuesto de todos sus gastos, pues ahí lo pueden identificar. Ahí se dan cuenta y la importancia de poder controlar y planificar tu dinero mediante el presupuesto. Así que es importante que podamos tener esto. De igual manera, claro que sí, les recomiendo a todos que busquen la manera de tener ingresos, porque de alguna manera, valga la redundancia, esta es una de las formas de tu poder alcanzar tu libertad financiera. Es importante que podamos tener ingreso extra y que también con ese ingreso extra podemos apoyar para poder salir de deudas. Pero también, como les digo, es importante revisar ese presupuesto y ver esos gastos que están de más, esos gastos fugaces, estos gastos hormigas que son súper recurrentes. No lo registras, no te das cuenta de que lo estás gastando y que puedas entonces recoger ese dinerito y podérselo abonar entonces a esta deuda que vas a empezar. Así es. Y bueno, entonces tenemos el ejemplo de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. ¿Cómo sería el ejercicio? ¿Cómo sería el ejercicio de cómo eliminar la tarjeta de crédito que tiene 500 pesos o 500 dólares? Vamos a poner el ejemplo. Imaginemos que con 5 pagos de 100 pesos en 5 meses aproximadamente, esto no es una fecha exacta, estamos diciendo esto es un ejemplo, ¿verdad? La deuda de la tarjeta de crédito podrías eliminarla aproximadamente en unos 5 meses. ¿Cómo sería? Pues tomando el ejemplo del método bola de nieve, tú vas a pagar un mínimo de 25 extra a la tarjeta más pequeña. Imagínate que, habla anteriormente, tenemos aquí un pago mínimo de tu tarjeta de crédito de 75 pesos o 75 dólares. Entonces tú pagas esos 75 pesos más 25 extra que le vas a agregar. Y recuerda que puedes agregar esos 25 extras revisando tu y que puedes recortar, porque segurísimo que sí, de verdad que te lo aseguro, porque me ha pasado a muchísimos de mis alumnos del curso Finanzas Personales 2.0, de que me han dicho, mira Luisa, era como decías, me puse a revisar el presupuesto, me puse a ver todos mis gastos y efectivamente tenía cosas ahí de dinero que gastaba, de suscripciones, por ejemplo, de ahorro que podía hacerme, por ejemplo, en el cable y demás, y pude hacer ese ahorrito y entonces abonarle eso a la deuda, que sí se puede hacer. Entonces, aquí vas a tener podrías agregar el pago mínimo 25 extra, entonces 75 del pago, o sea, 25 y 75 del pago mínimo son 100 pesos, ¿verdad? Entonces, pagas el pago 1, 100, luego pago 2, 100 más, 3, 4, 5, y ahí tienes un total de 500 pesos adeudado a la tarjeta de crédito. Con esto puedes abonar y puedes liquidar esa primera deuda de tarjeta de crédito. Y qué bueno. Entonces, ¿qué sigue después? Luego de que tú ya hayas eliminado esa primera deuda, que tenga la satisfacción del deber cumplido, que te puedas feliz
por tener la disciplina de haber hecho eso, porque hay que tener mucha disciplina de verdad para tú poder salir de las deudas, tener el temple y la determinación de querer poder avanzar con este objetivo. Entonces, luego de eso, de que tú eliminas esta primera deuda, ¿qué sigue? Pues ese ingreso extra que tienes ahora de 100 pesos, porque ya no tienes que pagar la deuda de $500, de 500 pesos, ¿verdad? Ya no tienes que pagar esa deuda de 500 pesos. Y ya tienes adicional 100 pesos cada mes. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues agregárselo de extra a la siguiente deuda. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, le voy a dar hacia atrás aquí a la gráfica para que veamos la tablita nuevamente. O sea, tenemos aquí la primera deuda, ¿verdad? Imaginemos que ya la eliminamos, que pudimos hacer el pago mensual del 75 mínimo más el 25 extra y esta tarjeta de crédito en deuda. Y eso ya nos da a nosotros un adicional de 100 pesos. ¿Qué hacer con estos 100 pesos? Pues como le pagamos a la préstamo de la cooperativa 330 pesos mensuales, adicional a eso le vamos a pagar ahora 100 extra. El pago mínimo de 330 más del dinero que me quedó de lo que pagaba mensualmente de la tarjeta de crédito. Y con esto empezamos nuevamente, una vez más, con lo que le mencioné previamente. Enumeramos, listamos, empezamos ahora con la segunda deuda, a pagarle todos los meses el mínimo a cada una, la de préstamo cooperativa, préstamo personal, préstamo vehículo, y adicional le ponemos un 100, o sea, 100 más al préstamo a la cooperativa. Una vez logramos terminar este préstamo número 2, continuamos con el préstamo número 3. De igual manera, ahora vamos a tener para el préstamo personal, ¿verdad? 4 pesos disponible para pagar extra, adicional al mínimo, a los 1,000 pesos mínimo préstamo personal. Y así de la misma manera, vamos a hacer el pago todos los meses del pago mínimo de cada una y 430 adicionales al préstamo personal. Espero me puedan ir siguiendo. Me pueden ir escribiendo ahí en el chat para saber si estamos conectados, ¿verdad? Y vamos en el mismo hilo. Entonces, finalmente, ya para restar, tenemos el préstamo de vehículo y 1,430 pesos disponible extra para poder pagar el vehículo. Entonces, el mínimo, 2,400 más los 1,430 pesos que y de esa manera, pues podemos ir acabando con esas tediosas deudas que lamentablemente nos dejan sin respiración, no nos dejan pensar bien. Yo siempre digo eso, no nos dejan analizar las cosas y poder enfocarnos en otros proyectos. Y bueno, ya esto básicamente es lo que tenemos con el método bola de nieve. Ese es el método bola de nieve y es un método muy usado por muchísima gente que le ha funcionado, le ha dado resultados, así que se los recomiendo, de verdad que sí, lo puedan utilizar. Entonces, vamos aquí, vamos a ver ahora, ejercicio, método, bola de nieve, ya lo vimos, y ahora vamos con el método avalancha. El método avalancha es otro método muy, muy importante, es un método que también es muy famoso y es muy utilizado por muchísima gente. ¿De qué se trata el método avalancha? Al contrario del método bola de nieve, en vez de enfocarte en listar todas las deudas con la que tenga menor monto, en el método avalancha te vas a enfocar en listar todas las deudas con la tasa de interés mayor, de mayor a menor. Este método es diferente por ese caso, porque todas las deudas que vas a listar, pues empiezan con la tasa de interés mucho mayor. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? De igual manera, paso 1, vas a listar, enumerar todas tus deudas en orden de interés de mayor a menor. Paso número 2, vas a pagar un extra, lo más que puedas, a la deuda con la tasa de mayor interés. ¿Chévere? Así. Entonces, paso número 4, repite todos los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo único es que en el método avalancha, pues tú vas a tomar en cuenta la tasa de interés. Con esta tasa de interés, pues tú vas a poder entonces ir eliminando esas deudas y luego voy a explicarle cuáles son las ventajas de utilizar el método bola de nieve y cuáles son las ventajas de utilizar el método avalancha, porque es muy pregunta que ustedes estén haciendo en este momento. Bien, entonces, vamos a ver la tablita del método avalancha. Mírenlo aquí.
utilizamos los mismos préstamos, de alguna manera las mismas deudas. En este caso, pues tenemos la diferencia de que estamos listando, enumerando todas estas deudas de interés mayor. O sea, tenemos la deuda de préstamo personal, que son 9,600 y que tiene un pago mínimo de 1,000 pesos, ¿verdad? Y la tasa de interés es de un 25%. Luego tenemos también el préstamo de vehículo, 20,000, pago mínimo 2,400, 15%. Tarjeta de crédito, 500, pago mínimo 75, 7%. Y el préstamo corporativo de último tiene un monto de 3,000, pago mínimo de 330 y tiene una tasa de interés de un 5%. Como ven aquí, de igual manera tenemos la tabla y la listamos con la tasa de interés mayor primero. O sea, atacar en el método en el método avalancha, perdón, pues vamos a atacar primero el préstamo personal, que tiene un 25% y que la ventaja principal que tiene el método avalancha es que terminar tus deudas con menores intereses. Esa es una de las ventajas principales que tiene el método avalancha. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué método elegir? ¿Avalancha o bola de nieve? Quizás ustedes estén preguntando eso por ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué método utilizo para poder avanzar y eliminar todas mis deudas? Esta es una de las preguntas que quizás se estén haciendo ustedes hoy. ¿Verdad que sí? Vamos a ver en el chat. ¿Se están haciendo esa pregunta? Sí, sí, sí. Ya veo que sí. Se están haciendo esa pregunta. ¿Qué método elegir? Hay dos ventajas de utilizar el otro. Todo va a depender del tipo de personalidad que tú tengas, principalmente. ¿Y esto por qué? Quizás te pregunte, ¿por qué Luisa tendría que tomar esto en cuenta? Pues mire, el método bola de nieve elimina la primera deuda más rápido. Esa es una de las ventajas que tiene, por lo que te mantiene motivado. Este método te va a permitir enfocado en el objetivo. Y cuando tú ves que tú terminas esa primera deuda, te lo digo de verdad, la satisfacción personal que tú sientes con esto es algo impresionante. Por esta razón, este método se ajusta a las personas que no tienen mucha disciplina, personas que requieren de motivación para avanzar, requieren de verse motivados, y por esta razón lo pueden utilizar. Porque cuando tú logras esa meta de que tú tienes ya ese primer peldaño alcanzado, de que ya tú tienes una deuda menos, pues eso te mantiene motivado, te mantiene con la esperanza de seguir avanzando, te das cuenta de que sí se puede, de que puedes salir de deudas, de que tienes la potestad y que tienes las habilidades para poder acabar deudas. Y esto es una de las ventajas que tiene el método bola de nieve. ¿Qué desventaja tiene principalmente? Pues puede que te tome mucho más tiempo eliminar todas las deudas a nivel general, por eso te menciono esto también, es bueno que lo tomes en cuenta, y puede que pagues un poco más de interés respecto al método avalancha. Eso tiene el método bola de nieve. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene el método avalancha? Pues te ahorra más dinero al atacar la deuda con la tasa de interés mayor, eso queda claro. Te ahorra más tiempo también al eliminar primero las deudas con mayor tasa de interés. O sea, puedes que termine mucho más rápido. Y la desventaja que tiene es que requiere más disciplina, ya que toma más tiempo eliminar la primera deuda y ser una persona que no eres muy disciplinado, que te gusta ver resultados rápidos, puede que este método no se ajuste mucho a ti. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Y también es bueno mencionar que no es recomendable utilizar este método si tienes hipoteca, ya que el tiempo no jugará a tu favor, porque como sabemos, el monto de las hipotecas son bien elevados en la mayoría de los casos. Y no es bueno que metamos, por ejemplo, el tema de la hipoteca en el listado de las deudas que queremos eliminar, porque sabemos que ahí nos puede tomar varios años poder lograrlo, a menos que tus ingresos extras se disparen de alguna manera y tengas múltiples ingresos que te puedan apoyar a saldar esa deuda. Esas son básicamente las ventajas y desventajas que tiene el método avalancha y el método bola de nieve. Si quieres salir de deudas rápido, pues utilice la avalancha. Si eres disciplinado, si tienes resistencia, si eres consistente, si eres una persona que es determinada
y que se pone su objetivo y hasta que no lo ves lograr, no descansa, pues puedes utilizar la avalancha. Si eres una persona que requiere de motivación constante, de que fácilmente abandona, de que necesita ver resultados rápidos, quiere ver que ya está de alguna manera alcanzando, en este caso, pues te puede convenir el método bola de nieve. Por esta razón, como le mencioné al principio, esto va a depender de tu personalidad, de lo que quieras lograr, de cómo eres, de cuáles son tus aptitudes y tus habilidades. Así que ahí les dejo con esta parte de la avalancha y el versus el bola de nieve, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una serie de que son muy comunes. Estas preguntas las suelen hacer mucho. Tengo de Instagram, me hace mucho también por correo electrónico. De hecho, hace ya algunos meses alguien me preguntó, ¿qué hago? ¿Consolido mis deudas en una sola o no? ¿Me conviene hacer esto, Luisa? Eso me preguntó alguien una vez. Y yo le contesté, la consolidación de las deudas efectivamente es buena práctica si ya tú hayas empezado a reprogramar tu mentalidad. Siempre y cuando ya tú estés trabajando en tu educación financiera. Porque puede ser un arma de doble filo. Lo que puede ser una solución en el corto plazo, o sea, consolido mis deudas, tengo una sola, tengo más rejuego, puede convertirse en una tormenta, puede convertirse en este remedio que tienes ahora, puede convertirse en una enfermedad en el largo plazo. Y esto es porque la consolidación, si no te estás educando financieramente, si no has cambiado tu mentalidad y te ha quedado claro de mejorar tus finanzas, tienes que ponerle un stop, tienes que darle un knockout a las deudas. Si no lo tienes claro, en el futuro te vas a volver a endeudar. Ya lo mencionó Joaquín. Si no tienes esa mentalidad, si no tienes esa reprogramación mental de que quieres mejorar tus finanzas y de que el dinero, de alguna manera, es una herramienta, una simple herramienta, un medio que te va a permitir lograr estos objetivos. Si no tienes esto claro, si no sabes controlar tus emociones, si no sabes gestionarla de buena manera y ponerte un stop cuando tienes que ponerte un stop, si vas a las tiendas y sabes que no vas a ir a comprar nada, pero de igual manera tú vas con tu tarjeta de crédito a ver, porque decimos eso, ¿verdad? No voy a comprar nada, no voy a comprar nada, voy a ir con mi amiga a acompañarla, a ver. Y de allá vienes con todas las bolsas llenas de prendas, de ropa, de zapatos, porque estaba en oferta. Si todavía estás en esta situación, si aún no puedes emociones, no puedes controlar esa manera de gastar impulsiva, pues el tema de la consolidación no te va a servir. No te va a servir porque te vas a endeudar nuevamente. Así que mucho ojo con esto. ¿Es buena la consolidación? Sí, es buena, siempre y cuando ya estés educándote financieramente, siempre y cuando estés reprogramando tu mente para la abundancia y tengas claro de que para saludables hay que, de alguna manera, poner las deudas a un lado y presupuesto. Si esto lo tienes claro, pues sí, adelante, puedes consolidar. Si no, no va a funcionar. En el futuro ¿qué va a pasar? Pues vas a tener más deudas que la que tenías anteriormente. Y vamos a seguir en el círculo vicioso de endeudarnos, trabajar y a fin del mes quedarnos sin un peso. Eso es lo que pasa ahí. Otra pregunta súper importante que me hacen muchas personas. ¿Qué hago? ¿Ahorro o pago deudas? Esto es importante. Yo siempre recomiendo que el hábito del ahorro debe ser de forma innata, o sea, debemos hacerlo siempre. Pero, por ejemplo, si ya tú tienes un ahorro, si te tienes un ahorro a mano y tú quieres pagar tus deudas, tienes que sopesar. ¿Qué vas a sopesar? Pues, de alguna manera, las tasas de intereses. Si tú tienes tu cuenta de ahorro y eso no te genera ningún interés y tienes varias deudas, es muy probable que tengas que utilizar parte de esos ahorros para poder avanzar esas deudas y así poder contrarrestar un poco los intereses. Es una de las cosas que recomiendo porque si bien es cierto, es importantísimo que tengas ahí a mano tu ahorro, tienes que tenerlo, porque como le mencioné ahorita, el fondo de emergencia, espero que estén trabajando en eso también, tómenlo como nota. Y para ello, pues, es parte fundamental. Y es importante que siempre hagamos el ahorro. Ahora bien, si puedes abonar una parte de esos ahorros, si lo tienes, o ese dinero extra que te entró a la deuda, pues sería buenísimo porque de la mayoría de las deudas sabemos que no juegan a nuestro favor.
¿Cómo creo el hábito de eliminar mis deudas? Esta pregunta también muchísimo. Y aquí quiero recalcarles lo del tema del objetivo. Tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una meta que queremos lograr. Y cuando tú tienes esa meta y te da la idea de abandonar, de dejar eso de las deudas, de estar eliminando la que no sé qué, pues tú recuerdas cuál es tu objetivo, por qué iniciaste, por qué decidiste este webinar a participar en el día de hoy, por qué estás aquí desde las 9:30 de la mañana. Cuando tú recuerdes eso, o sea, cuando tengas claro qué fue lo que te motivó a iniciar, pues eso no te va a permitir que tú decaigas, no te va a permitir que abandones. Así que siempre recuerda que debes tener un objetivo claro. Si tienes el objetivo, aunque pasen obstáculos, aunque se presenten situaciones inesperadas, aunque un día estés desanimado, vas a continuar. ¿Cómo saber cuánto abonar para liquidar mis deudas? Esta es una pregunta importante también. Es importante que la tomemos en cuenta. El tema de cuánto abonar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues el presupuesto, señores. Presupuesto. Recordarles el presupuesto. ¿Cuánto vas a abonar a tu deuda? Va a depender de tu presupuesto. De cuáles son tus gastos. Cómo puedes hacer ajustes para que puedas sacar una parte de tu dinero para ese abono extra. Primero hacemos el presupuesto, luego empezamos el método bola de nieve o el método avalancha, el método que más se ajusta a ti, el que más te convenga, pero primero que todo hay que hacer el presupuesto para saber cuánto es que vamos a abonar para empezar a liquidar esas tediosas deudas que no nos alcanzan, que no nos permiten alcanzar nuestra libertad financiera. Entonces, ¿qué debo hacer si ni siquiera puedo cubrir los pagos mensuales mínimos de mis deudas? Señores, hay personas que de verdad están en una situación tan complicada que ni siquiera para el pago mínimo les da. Y quizás aquí, en el día de hoy, hay personas así que para ello, de verdad que les recomiendo que empiecen a ver alternativas de ingresos extra. Hoy, al día de hoy, estamos en la era de la información. Lo que más tenemos es recursos disponibles, gratuitos, para poder educarnos, para poder aprender, para hacer un oficio, para brindar un servicio. Es cuestión, vamos a hacerlo, y una vez que tomas la decisión, pues las puertas van a empezar a abrir. Pero para que haya oportunidad, debes crear la oportunidad. Y a eso te invito también, a que puedas de alguna manera empezar a ver esos extras, cómo puedes generar un ingreso adicional que te permita salir de ese efecto de bola de nieve que te tiene endeudado y que no te deja en paz. Así que es importante también que podamos ver eso. Allí en internet van a encontrar muchísima información de valor, muchísima información que te puede ayudar, que te puede servir, porque hay muchísima gente que está haciendo dinero desde casa, desde cualquier lugar. Hay muchísimas alternativas. Es cuestión de que empieces a buscarla, porque las oportunidades surgen cuando empiezas a buscar. Así que también ahí les dejo esa parte, esa tareita, de que empiecen a investigar qué puedo hacer para generar ingresos extras de casa. Tú pones ese texto en Google, tú pones esa información en Google y vas a ver que te va a aparecer información, muchísimo contenido, que tú puedas empezar a filtrar e identificar según tus talentos, según lo que en qué te puedes enfocar, en qué puedes dedicarle, qué sé yo, 2 horas al día, permiten pararlo quizás a tu trabajo, ir viendo la posibilidad de generar ingresos extra para poder cubrir esas deudas y también en su defecto, pues empezar a tu camino hacia la libertad financiera, que es también metas que muchísimas personas tenemos. Y bueno, les dejo esta frase, me gusta mucho esta frase: no te endeudes con alegría, primero piensa en lo que necesitas. Y esto lo digo porque la mayoría de las veces, la mayoría de las personas, cuando empezamos con este tema de manejar dinero, vamos con alegría. Felizmente vamos al banco y firmamos ese documento donde dice que nos están acreditando dinero. Pero muchas veces esas deudas que hacemos, a veces también las de las tarjetas de crédito, no son deudas planificadas, son deudas que simplemente por el tema gestionamos bien las emociones, pensamos en la gratificación instantánea, en el momento de que me lo merezco, yo puedo, he trabajado demasiado, merezco darme este viaje, este resort, y entonces allí muchas veces nos endeudamos con alegría
y quizás no era el momento, porque si bien es cierto, todos merecemos todo lo que merecemos, pero hay que ver si estás preparado económicamente para afrontarlo, para hacer. Sí pienso y estoy muy de acuerdo en que todos podemos lograr lo que queramos, pero para ello tenemos que planificar. Tenemos que planificar el ahorro, tenemos que planificar si queremos irnos de vacaciones, tenemos que planificar ese viaje de ensueño, que tenemos que planificar ese artículo que queremos comprar. Y si tú puedes hacer esto, si puedes planificarlo, si puedes ahorrar, no hay necesidad de endeudarse para uno lograr esas pequeñas metas. Así que a eso también le invitamos a que podamos pensar, concientizarnos en ese aspecto para poder lograr, queremos no endeudarnos con alegría, pensar si realmente necesitamos ese artículo, hacer un análisis y no solamente si lo necesitamos, si realmente podemos cubrir, si tenemos la capacidad de pago para poder cubrir esa deuda y salir adelante. Porque si no es así, no se lo recomiendo a nadie, porque vamos a estar en la famosa carrera de la rata que nos habló nuestro querido Robert Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que también no lo conocen, si no lo tienen. Y allí van a encontrar también muchísima información de valor que les va a ayudar a poder mejorar sus finanzas. Así que eso es la carrera de la rata. Ese estilo de vida en el que tú pagas deudas, trabajas, vuelves y te endeudas, al siguiente mes estás en las mismas deudas, trabajas mucho más, y mientras más trabajas, pues más deudas tienes, y esto no te permite que tú avances, te mantenga en un círculo vicioso. Así que nada, buenos días para todos, gracias por la invitación, básicamente hasta aquí mi parte, cómo salir de deudas, de los métodos. Ahora vamos a la sesión de preguntas, donde me imagino que tienen algunas dudas, algunas inquietudes. Veo en el chat que están colocando varias preguntas, varias dudas, y bueno, estamos aquí para responderles, para apoyarles y darle las gracias por darme la el día de hoy con ustedes aquí, compartiendo un poco de mis conocimientos, de todo lo que he aprendido en este tiempo respecto a las finanzas y lo que me está funcionando a mí, mis finanzas en paz y tener tranquilidad financiera. Un placer. Luisa Tejada estuvo con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Luisa, de verdad. Toda esta información, estos dos métodos, herramientas, como le queramos llamar, de verdad que son muy valiosas. La gente en general no tiene metodologías, y siempre faltan, y siempre son necesarias, y estructurarse y ser disciplinado, algo que hablamos al inicio, la disciplina para estructurar tus finanzas, para ordenarte, súper importante, y entusiasmarse con esto, porque uno al final del camino ve los beneficios. Me quito la deuda de encima, tengo más capacidad para ahorrar, puedo empezar a tomar decisiones en cuanto a los propósitos que tengo justamente con el ahorro, y estructurarla, ordenarla, es muy importante. Muchas gracias por la metodología. Tenemos algunas preguntas. ¿Puede decir más o menos, aquí hay una, cuál es la cantidad necesaria para un fondo de emergencia? Sí, el fondo de emergencia es una reserva aproximada de 3 a 6 meses de gastos fijos. Entonces quizás te preguntes, ¿cuáles son mis gastos fijos? Bueno, para eso debes hacer el presupuesto. En el presupuesto tú vas a destinar cuáles son tus gastos fijos, que básicamente son los gastos de comida, de educación, los gastos de la casa, los gastos que necesariamente necesitas cubrir para poder subsistir. Por ejemplo, la electricidad, esos son los gastos fijos. Imagínate que tus gastos fijos son, por ejemplo, 30,000 pesos mensuales. Entonces, en tu cuenta de emergencia, en tu fondo de emergencia, debes tener al menos 90,000 pesos a cualquier imprevisto que se presente. Ese es el mínimo que debes tener si tus gastos fijos son 30,000 pesos aproximadamente. Excelente, muy bueno, muy bueno. Hay otra pregunta por acá que salió hace poquito. Si hay alguna plantilla para presupuesto. Eso lo voy a responder yo, porque Caudal ya tiene una plataforma de presupuesto, www.caudal.com, botón acceder o en comenzar dentro de nuestra página web, y pueden y registrarse, obviamente, y llenar toda la información de su presupuesto. Es una tremenda herramienta gratuita para todos ustedes, la comunidad completa. Aprovechenla, saquen el jugo, porque de verdad que les va a agregar mucho valor. Y poder registrar las deudas y poder empezar a ordenarse, eso es esencial. Y aplicar las metodologías. Tenemos otra pregunta que creo que también la respondimos incluso con Joaquín, y tú la puedas reforzar. Se dice que el mínimo de ahorro debe ser del 10% del salario.
pero ¿cuál debería ser el porcentaje ideal desde tu perspectiva? Sí, así es. El mínimo para tener o sea, para empezar a tener el hábito del ahorro es el 10%. Hay mucha gente que me dice, bueno, Luisa, no puedo empezar con el 10%, ¿qué hago? Pues empieza con menos. Lo importante es hacer el hábito, o sea, empezar a crear el hábito que ahorrar y que es una cultura que tienes que hacer para poder mejorar tus finanzas. Si no puedes empezar con 10, pues empieza con el 5. Empieza con el 5%, luego lo vas aumentando poco a poco hasta que mínimo tengas el 10% de tus ahorros mensuales. Y ojo con esto, no es que tú vas a pagar todas tus obligaciones, que vas a liquidar, por ejemplo, a pagar tus deudas, que vas a pagar tus gastos fijos y demás, y luego entonces vas a ahorrar. No. Dice Warren Buffett que primero ahorramos, luego entonces pagamos las demás obligaciones. Warren Buffett es uno de los inversionistas millonarios más destacados de Estados Unidos y él nos está invitando a nosotros a ahorrar. Un millonario nos invita a ahorrar. O sea, eso es mucho que decir. Eso indica claramente de que el hábito del ahorro es importante para poder tener una mentalidad de abundancia y para poder lograr las metas financieras que queramos lograr. Así que es importante que podamos ahorrar y crear el hábito del ahorro y empezar con el 10%. Me parece muy bien. En mi caso, hice otra pregunta, no tengo un salario fijo, pero las deudas sí son fijas. ¿Cómo puedo organizarme? Tiene un salario fijo y también las deudas son fijas. No tiene salario fijo, no tiene salario fijo, pero sí las deudas lo son. En el fondo es una persona que tiene un sueldo variable, pero siempre los pagos mensuales que tiene que desembolsar son fijos, digamos, Sí. Una situación muy común, ¿no? Sí, es muy común porque ahora en estos tiempos hay muchas personas que están emprendiendo, hay mucha gente que genera ingresos mensuales variables y yo les recomiendo a las personas que son emprendedoras y las personas que tienen ese tipo de ingresos, hagan un presupuesto con un promedio. O sea, no siempre, por ejemplo, si tus ingresos van desde 30,000 hasta 60,000 pesos aproximadamente, pues tú pones en tu presupuesto que sea como unos 45,000. Y si en el mes recibiste 50,000, pues destina esos 5,000 adicional que tú tienes, lo puedes destinar a las deudas. Si fue un poquito más, pues entonces trata de hacer un recorte en uno de tus gastos, porque esto te va a permitir entonces seguir avanzando y no limitarte, porque muchas veces decimos, bueno, pero es que yo no tengo un gasto, no tengo un monto total, no voy a abonar nada o algo así, porque nos encanta, es como excusarnos. Y eso no nos va a ayudar a avanzar. Así que es importante que las personas que no tienen un ingreso fijo puedan hacer un promedio. Si haces un promedio, ya sabes que en base a ese promedio vas a trabajar. Si es un poquito menos, pues haz un poco de recorte. Si es un poquito más, pues le abonas ese ingreso extra y entonces las deudas. Excelente, excelente, muy buen dato. Otra pregunta. Buen día. Si se tiene una deuda en tarjeta en dólares solamente al día por pagos mínimos, dado que el interés es del 60% anual, en este caso sí sería recomendable darle prioridad por la tasa. Y gracias, muy interesante charla y dinámica. Sí, buenísima esa pregunta. De verdad que sí. Miren, señores, las tarjetas de crédito, la tasa de interés de las tarjetas de crédito en dólares es la misma que en pesos. Imagínense eso. O sea, no debería de ser, porque cuando, por ejemplo, hacemos inversiones, la tasa de interés por inversiones cuando lo haces en dólares es mucho menor. Sin embargo, en las tarjetas de crédito, tú pagas en la mayoría de los casos el 60% anual de la tarjeta de crédito de interés y para dólares y pesos la misma cantidad, lo que significa que es mucho más entonces para dólares. Así que si tienes dólares, si tienes deudas en dólares, ataca primero esas deudas en dólares, porque la tasa de interés es la misma y de alguna manera estarás pagando más por el tema de dólares, pues es mucho mayor el monto. Perfecto. Si pago el mínimo, ¿cómo garantizo que lo que pagué mínimo no se genere como interés por mora al mes siguiente? Sí, no hay forma de garantizar eso. O sea, si tú pagas el mínimo, vas a tener que pagar el interés adicional, así es. Por eso en el ejemplo yo puse algo tentativo. O sea, no es real de que tú vas a pagar, por ejemplo, las 5 cuotas. Siempre hay un adicional, el 5% mensual de lo que no pagaste. O sea, siempre vas a pagar en la tarjeta ese 5% de lo que no pagaste. Así que es bueno que también lo puedan incluir en el método cuando vayan a hacer el pago de las tarjetas de crédito, por ejemplo, porque sí o sí el banco te va a cobrar, aunque no te cobra penalidad, porque como pagaste el mínimo no te cobra penalidad, pero sí te cobra el monto que no pagaste ese mes. Sí, sí, es correcto, es correcto. Otra pregunta que tengo por acá.
y tengo una deuda con 2 tarjetas de crédito y tengo un monto ahorrado que cubriría este pago, pero reduciría la mitad de esos ahorros. ¿Qué recomiendas en ese caso? No escuché bien la pregunta, Jonathan, ¿la puedes repetir? Sí, tengo una deuda con 2 tarjetas de crédito, tengo un monto ahorrado que cubriría ese pago, pero se quedaría la persona con la mitad de los ahorros. ¿Qué recomendarías tú? Ok. Si tienes dos deudas, o sea, de las tarjetas de crédito, yo te recomiendo que igual apliques el método, ya sea el bola de nieve, porque como son dos tarjetas de crédito, la tasa de interés es la misma, y que abones a la que tiene más. ¿Por qué? Te va a jugar a favor el tema de la tasa de interés. Recuerda que tú vas a pagar con el monto que debes. A menor monto, pues menos intereses va a pagar. A mayor monto, mayor interés va a pagar. Así que siempre enfócate en la que tiene mayor monto para que la tasa de interés, el monto que vas a pagar de intereses sea mucho menor. Entiendo, perfecto. Mira, otra que tengo acá, la consolidación afecta al historial crediticio, es decir, están las deudas en algún lugar. ¿Eso mejora el historial crediticio? Puede que sí, te va a mejorar porque si, por ejemplo, tú tienes varias deudas y de alguna manera no estás cumpliendo con todas, con cada una de ellas, esto te va a afectar el crédito. Te va a afectar. Cuando tú consolidas, tienes una sola. Y si usualmente tu consolidación, eso te va a ayudar y va a mejorar tu puntaje porque ya estás cumpliendo mes a mes con la deuda que tienes. Ahora, si tienes 5 deudas, solo paga 3 y hay 2 que no estás pagando, eso te va a restar en el puntaje de tu crédito, así que sí te va a servir. Pero ojo con esto, la educación es buena siempre y cuando tú tengas claro de que la educación financiera que vas a tener a partir de allí va a ser constante y que vas a trabajar en tu mentalidad. Porque si no, yo he visto muchísima gente que consolida y al cabo de 2, 3, 4 meses vuelven y se endeudan. Claro que sí, claro que sí. Importante que la consolidación efectivamente tenga la intención de juntar todas las deudas y no parciales, porque al final vas a tener deudas parciales, deudas fragmentadas, ¿cierto? Y la intención es justamente no caer de nuevo en otras deudas adicionales. Luisa, muchas gracias de verdad por tus aportes, por tu participación el día de hoy. Ha sido un tremendo aporte las metodologías, las herramientas, las preguntas frecuentes, las preguntas de los que han participado han sido muy importantes para darle valor y muchos preguntan, están preguntando en el grupo del chat si va a estar disponible. Efectivamente va a estar disponible todo este material en nuestro canal de YouTube de Caudal, donde puedan revivir todo el contenido, repasar las herramientas. Si hay algo que no entienden, aprovechen los canales digitales que tenemos. Luisa seguramente va a estar respondiendo tanto de su canal como del de nosotros a través de Instagram y las redes sociales. Así que muchas gracias nuevamente por participar el día de hoy junto a nosotros. Una tremenda exposición. Y no se vayan, los dejo a todos con una pequeña encuesta y una información interesante y muy importante al final de esa encuesta. Por favor, quédense con nosotros, no se vayan. Gracias, Luisa, nuevamente. Que esté muy bien. Un placer.